Bienvenidos sean a este programa ya suyo de todos los domingos por la tarde, que lo empezamos a grabar hace algunos fines de semana antes. Y siempre hemos tratado de compartir con ustedes, lo dije desde el inicio, temas de medicina, temas de salud que les puedan ser de utilidad. Hoy, como pueden ver en pantalla, estamos compartiendo información, estamos compartiendo espacio con alguien súper especial, gran docente universitario, especialista en algo que es muy interesante, que a mí por lo particular me llama mucho la atención, aunque no es parte de las cosas que yo podría dedicarme o hacer, porque requiere mucho pensamiento abstracto y crítico. En este caso estoy hablando de una especialidad como es la endocrinología. Contamos con nuestro querido vecino, amigo, compañero de toda la vida, el doctor Pablo Carías. Y bueno, queríamos comenzar con esta conversación, porque va a ser así más o menos el formato de este programa. Tal vez algunos días, algunos episodios nos podamos salir de este formato y hablar o hacer algunas cosas fuera de él, pero lo interesante es que vamos a tener, como les había prometido, invitados siempre en la parte de salud. Y en este caso, pues hemos propuesto, hemos compartido, hemos hablado con el doctor Pablo para que nos comparta sobre los nódulos de la glándula tiroides. En particular, una cuestión muy importante, muy necesaria, sobre todo en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestro país, aquí en Honduras, donde hay una incidencia bastante alta de patologías de la glándula tiroides. ¿Por qué? Yo no sé. Tal vez el doctor nos lo pueda ir explicando y nos pueda ir alentando con su amena conversación, con su amena plática, y después haremos tal vez una pequeña pausa y empezaremos a conocer sobre el qué hace, a qué se dedica y en torno a qué gira un endocrino y la endocrinología. Algo muy interesante para ir conociendo. Entonces, los dejamos con la participación, empezando con este formato propuesto del programa de ustedes, Dr. R. Con ustedes el Dr. Pablo, y le cedemos todos los micrófonos y todas las cámaras. Un cordial saludo a la audiencia de este programa, a través de este canal de YouTube. Y queridos Riles, muchas gracias al doctor José Alejandro Carías. Bien, la glándula tiroides es una estructura, un órgano muy importante. Produce las hormonas tiroideas, triotironina y tiroxina, básicamente. Y estas participan del metabolismo basal. Si el metabolismo se entiende por todos los procesos implicados en la producción de energía, y ahí se deduce su importancia. Tiene un porcentaje importante en el metabolismo, para ser exacto. Bien, en esta glándula es un órgano sólido y en él pueden crecer, aparecer y desarrollarse, como he dicho, nódulos, es decir, aumentos de volumen localizado. El aumento de volumen generalizado se denomina bocio, y hago esa aclaración porque no es lo mismo un bocio que un nódulo. En ese sentido, los nódulos son aumentos de volumen localizados inmersos en la glándula tiroides. Voy a compartir una presentación PowerPoint con ustedes, a través de la cual yo voy a leerme para poder explicar mejor una patología, mejor dicho, una enfermedad, lo correcto es decir enfermedad, es muy frecuente o relativamente frecuente últimamente, la cual es el cáncer de tiroides. Una de las formas de presentación, o la forma de presentación típica del cáncer de tiroides es el nódulo. Y quiero empezar abordando este tema, porque el nódulo tiroideo del cáncer es muy importante abordarlo y explicar a la población su diagnóstico, su seguimiento, o diagnóstico, su tratamiento y su seguimiento. Básicamente, y previo a eso, los nódulos pueden ser benignos o malignos. La mayoría de lesiones benignas
o muchas lesiones benignas son lesiones quísticas, es decir, contenido líquido, o pueden ser sólidas. Y para dirimir o para diferenciar entre una lesión benigna y maligna, los instrumentos que nosotros utilizamos comúnmente son la ultrasonografía en primer lugar, que nos hace sospechar el criterio de sospecha, y el análisis por respiración continua de tiroides. Evidentemente que los elementos clínicos son muy importantes, y a partir de ellos nosotros indicamos un examen. Y digo elementos clínicos, fundamentalmente un aumento de volumen en la parte anterior del cuello, que el paciente, algún familiar o algún médico puede detectar, y entonces a punto de partida de esto se indica la ultrasonografía de tiroides. Aquí vamos a presentar entonces, vamos a hacer una presentación de lo que es el cáncer de tiroides, porque consideramos que es muy importante hablar acerca de este tema. Y porque es importante, evidentemente, la connotación de la palabra reviste especial trascendencia. Esta fue una presentación, una serie de presentaciones que nosotros utilizamos y compartimos con el doctor en conferencias previas dirigidas a pacientes o familiares de pacientes o público en general. Bien, en ese sentido, nosotros vamos a hablar acerca de esta enfermedad que es relativamente frecuente. Bien, ya es más frecuente que antes, porque ahora los métodos diagnósticos están más diseminados y digamos que hasta cierto punto son más accesibles a la población en general. Entonces, por esa razón, se diagnostica con más frecuencia esta enfermedad. Bien, nosotros no tenemos ningún conflicto o posiblemente conflicto de interés para la realización de esta conferencia o de esta explicación. Y el objetivo nuestro con esta disertación básicamente es analizar la relación que existe entre el diagnóstico, estadificación y seguimiento en el cáncer de tiroides, en esta enfermedad que es muy importante. Bueno, aquí nosotros podemos observar una imagen en primer lugar, en la cual nosotros, y bueno, esto lo puede definir con más precisión el doctor, este es su campo. No obstante, médico al fin y endocrinólogo es nuestro deber tener conocimiento de estos detalles. Podemos observar cómo dividimos el cuello, la región anterior del cuello, en áreas o niveles. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque la mayoría de lesiones coexisten a estos niveles. O sea, estos niveles nos ayudan a nosotros a tener una idea de cuál es la localización de la lesión y poder realizar procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, tratamientos quirúrgicos con más precisión. Tiene fines diagnósticos y terapéuticos. Bien, está dividida en segmentos o niveles. Si vemos que desde la parte superior del cuello hay un nivel 1 hasta la parte inferior que hay un nivel, en este caso 6, prácticamente la parte inferior del cuello. Y podemos observar que estos niveles abarcan hasta el lecho tiroideo, que el lecho tiroideo es una estructura que se encuentra justamente sobre la horquilla esternal, que es la que estoy señalando con mi puntero en este momento. Bien, dicho esto, aquí vemos una perspectiva, una visión panorámica con sus relaciones anatómicas de la glándula tiroides.
La glándula tiroides está dividida para su estudio anatómico en tres regiones: el lóbulo derecho, el istmo, que es la parte central, y el lóbulo izquierdo. También vemos que tiene relación anatómica con la tráquea, con el cartílago tiroides hasta cierto punto, de ahí su nombre. Y es muy importante saber esto porque la mayoría de las cirugías, el cirujano tiene que tener un conocimiento anatómico de esta región. Bien, que mencionábamos al inicio, la forma típica de presentación del cáncer de tiroides es el nódulo. A partir del nódulo, entonces, es que se genera la formación de estas lesiones. Pues en estas lesiones existe un cáncer de tiroides, pues existir un cáncer de tiroides. No estoy diciendo que todas ellas. Por eso vamos a ver más adelante que se indican algunos exámenes para confirmar el diagnóstico. Bien, desde un punto de vista de la clínica, el examen físico y del interrogatorio y el examen físico, nosotros y el examen físico, nosotros sugerimos o indicamos una ultrasonografía, y si encontramos elementos de sospecha, indicamos una biopsia por aspiración fina. Pero ¿cuáles son estos criterios? En primer lugar, el interrogatorio. Nosotros preguntamos la edad de la paciente o del paciente y vemos que los pacientes que tienen entre 20 y 60 años, o mejor dicho, menos de 20 años, menos de 60 años, son los que tienen más probabilidades de tener una lesión de este tipo. No estoy diciendo que sea exclusivo. Es decir, las etapas extremas de la vida son importantes. El sexo masculino, ¿verdad? No solamente desde un punto de vista de que hay probabilidades de que esta lesión aparezca en el varón, sino más allá de eso, que es más agresiva, más invasiva en el varón. Otro antecedente que es muy importante y que tenemos que preguntar al paciente es la irradiación, es decir, que se le haya ejecutado algún tipo de radiación en el cuello durante la infancia o la adolescencia. Y algo muy importante que nosotros le sugerimos a la paciente o al paciente que acude a nuestra consulta es que le consultamos sobre si ha detectado que esa lesión, si es que él la detectó o ella la detectó, ha venido creciendo con rapidez en los últimos meses. Algo de lo que el doctor también puede patentizar es los cambios recientes en el habla, la respiración o la deglución, es decir, modificaciones a este nivel también pueden sugerir este tipo de enfermedad. Y una historia familiar de lesiones malignas de tiroides puede sugerir un diagnóstico. Ahora, la exploración física, palpamos, encontramos una glándula nodular, firme e irregular, y podemos palpar también ganglios linfáticos que estén asociados a esa lesión. Ahora bien, desde el punto de vista de la ultrasonografía, nosotros tenemos algunos criterios que son importantes, que están reflejados en la imagen, y esto nos hace sospechar que debemos de indicar la presencia de ello. Nos hace sospechar que debemos indicar una biopsia por aspiración con agua fría. Una vez que le indicamos, el especialista en patología nos va a reportar a los médicos una categoría, un sistema, que es el sistema de Bethesda, que es el sistema a partir del cual se hace un informe de qué naturaleza tiene esa lesión. Por eso quería hablar primero de los nódulos y después entrar de lleno en este tema. Comúnmente, los nódulos que están en categoría 2 son benignos. Hay otros nódulos que sugieren la repetición de la biopsia, esperar un tiempo prudencial y repetirla nuevamente. Y hay otros que definitivamente indican que debemos de remitir a un cirujano especialista en la materia para que realice una tiroidectomía total o subtotal.
Esta es otra clasificación muy importante para nosotros, porque nos ayuda a saber, en primer lugar, cuando se trata de una lesión benigna, y en segundo lugar, cuando hay una lesión de naturaleza maligna, y cuáles son las categorías de lesiones malignas que nosotros podemos sugerir o podemos encontrar. El doctor ya debe de conocer, o de hecho conoce esta clasificación, que son los estadios TNM, él está familiarizado con ello más que su servidor, muy seguramente. No obstante, T viene de tumor, N viene de nódulo y M viene de metástasis. Y recientemente, digo más recientemente que el año 1992, en el año 2002, se hizo una actualización de esta clasificación y a partir de esta que nosotros nos guiamos para saber la extensión de la lesión. Y esto tiene fines terapéuticos. Bien. Nosotros cuando vamos a estudiar a un paciente, una vez que se le realiza la biopsia por aspiración con aguja fina y se le realiza la tiroidectomía, el especialista en patología, una vez que analiza la pieza, tiroides, la glándula tiroides, pues nos reporta cuál es el grado de extensión de la lesión y en función de eso nosotros podemos estadificar o organizar al paciente de acuerdo, o colocar al paciente de acuerdo a grupos de riesgo. Riesgo no significa necesariamente que el paciente vaya a fallecer. Simple y sencillamente implica que debemos de ser rigurosos, más o menos rigurosos, en cuanto al seguimiento y para detectar tempranamente las posibles recidivas, es decir, que vuelva a aparecer una lesión. Así tenemos un riesgo muy bajo, un riesgo bajo y un riesgo alto. Recientemente se habla del riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo elevado, de acuerdo a la edad del paciente, al tamaño de la lesión y a la presencia de diseminación a otras estructuras. Esta tabla parece muy nutrida, poco legible, simple y sencillamente en función de lo que yo acabo de mencionar, nos orienta a nosotros, una vez que se realizó la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides y posibles lesiones asociadas, qué cantidad de yodo radioactivo se debe de indicar al paciente. Les explico. El yodo radioactivo es un tipo de radiación que se utiliza como tratamiento adyuvante, por decirlo de una manera, ayuda a erradicar completamente la lesión. Y esta erradicación garantiza en un muy alto porcentaje el éxito del tratamiento. El yodo radiactivo se mide, por decirlo de una manera, en milicuries, es la unidad estándar de medida. Y en la última columna de la presentación se puede observar cuál es la cantidad de milicuries en función del riesgo de la lesión y otros parámetros clínicos y paraclínicos que nosotros tomamos en consideración. Es decir, el tratamiento consta básicamente de la tiroidectomía total y en la inmensa mayoría de los casos se utiliza también yodo 131, que es un tipo de yodo radioactivo, como radioterapia o como medida o como, digamos, modalidad de radioterapia para poder realizar un tratamiento exitoso. Aquí vemos cuáles son las líneas de tratamiento. Ya dijimos la tiroidectomía total o subtotal en la primera línea de tratamiento, luego viene la radioterapia. Y hay otras terapias que se utilizan con diversos criterios, como son la quimioterapia y los inhibidores más recientemente de tirosina quinasa, que es una molécula que se utiliza en algunos casos particulares. Vemos la tabla que anteriormente hemos observado y aquí vemos, una vez que nosotros, el médico especialista, el cirujano especialista en la materia, realiza la extirpación quirúrgica,
cómo es la matriz de seguimiento, es decir, qué vamos a indicarle al paciente y cada qué tiempo vamos a indicar para poder garantizar que el tratamiento haya sido efectivo. El paciente no se abandona una vez que se realiza el tratamiento, sino que se le da un seguimiento con determinados criterios. Estos criterios son criterios clínicos que incluyen el examen físico del cuello, muy importante, y la palpación y la inspección, o la inspección y la palpación en ese orden, y también criterios de laboratorio, exámenes de laboratorio, por ejemplo la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, que es un examen que nos ayuda a regular la dosis de hormona tiroidea, en este caso la levotiroxina sódica, que es la que indicamos porque ya el paciente no tiene tiroides, no produce las hormonas respectivas y hay que suministrar una hormona tiroidea sintética. También se encuentra la tiroglobulina, que la tiroglobulina es el marcador tumoral que nos ayuda a detectar si hay tejido tiroideo presente, y los anticuerpos antitiroglobulina hasta cierto punto nos ayudan a validar el resultado del examen. También es útil el ultrasonido del cuello, este es el otro criterio que se utiliza, el criterio imagenológico, y a partir de eso nosotros podemos ver si hay alguna imagen sospechosa en el transcurso del seguimiento. Bien, en función de esto nosotros podemos tomar una decisión de si hay que reintervenir al paciente o simplemente darle un seguimiento evolutivo. Hay criterios para el riesgo muy bajo, criterios para el riesgo bajo y criterios para el riesgo alto. A partir de los 12 meses el seguimiento de haberse indicado el yodo radioactivo y suministrado mejor dicho, el seguimiento tiene otras características. Y así las cosas, entonces les agradecemos mucho su atención. Y esta es básicamente la información que queríamos compartir con ustedes sobre este tema en particular. Quiero volver a explicar que los nódulos de tiroides son formaciones que se localizan, como su nombre lo indica, en la glándula tiroides. Y desde esta perspectiva hay que estudiar dos aspectos. Uno, si la glándula es funcional, hiperfuncionante, es decir, si hay un hipertiroidismo, o hipofuncionante, es decir, hay un hipotiroidismo, y la forma de estas estructuras. Eso indicamos en exámenes de laboratorio que nosotros ya conocemos. Esta es una explicación sobre el tema. Ahora, una pregunta. Me parece muy, muy interesante, y cada vez que vuelvo a hablar y oigo hablar de este tema, me parecen más dudas y más cosas interesantes que ir abordando y aprendiendo. ¿Puede dar un nódulo en población pediátrica? ¿Un nódulo de tiroides? Sí, puede existir un nódulo de glándula tiroides en la población pediátrica. De hecho, es algo que nos debe de urgir o alertar, mejor dicho, que debe de estudiarse. Digo que los pacientes menores de 20 años, las posibilidades de que una lesión sea maligna pueden ser algo más elevadas que en el resto de la población. Y entonces hay que estudiar con mucho cuidado estas formaciones en el caso de la población infantil. En el caso de la glándula tiroides no debe de ser palpable, o sea, no se debe de tocar, no debemos de sentirla cuando nos pasamos la mano por el cuello. Es una cuestión de alerta sentirla, palparla, y creo que eso el médico en general debe de conocerlo, y el personal de salud en general debe de saberlo, que cuando se palpa la glándula tiroides es algo llamativo, y a veces puede ser a punto de partida de un nódulo. Pero para ser más preciso, con personas que no tienen mucha vinculación con la salud y tal vez están viendo nuestro intercambio, ¿hay síntomas que puedan alertar al paciente sobre nódulos y posteriormente sobre el cáncer de tiroides? Sí, lo importante en este caso es que el paciente
mismo puede detectar un aumento de volumen en la región del cuello, en la parte de adelante del cuello. Es decir, una pelotita, como le dicen ellos coloquialmente, como se dice coloquialmente, una bolita, o simple y sencillamente un aumento de tamaño que se puede detectar cuando el paciente traga. Los mismos familiares le pueden decir ya tener un aumento de tamaño, una pelota, se nota, o simple y sencillamente el paciente o la paciente acude con el facultativo o síntomas que pueden sugerir, entre comillas, un hipotiroidismo, y entonces se decide enviar un ultrasonido y pues en el contexto del ultrasonido se encuentran lesiones que pueden ser sospechosas. Y dentro del tratamiento, porque todo el mundo puede pensar que el tratamiento de los nódulos y posteriormente de la glándula, del cáncer que pueda ocurrir en la glándula en dependencia del resultado de anatomía patológica, pero el tratamiento se preconiza que en un primer momento puede llegar a ser quirúrgico. Es tan así, detectamos un nódulo, para hacerlo un poquito más sencillo, detectamos un nódulo en un paciente, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo se sigue este paciente? Cuando se detecta un nódulo de tiroides, lo primero que hay que hacer clínicamente, lo primero que hay que hacer es enviar un examen, un perfil tiroideo mínimo, y a punto a partir de eso indicarle también un ultrasonido si hay más, cuanto más si la función tiroidea es normal. Es decir, la TSH se encuentra normal, un indicador de función tiroidea, puede ser un indicador de función tiroidea. Y en el contexto del ultrasonido nosotros vamos a ver imágenes que nos pueden sugerir la presencia de organización sospechosa. Bien. Y indica la biopsia. Bien, se hace la cirugía si es necesario. ¿Cómo es la cuestión del yodo radioactivo? ¿Cómo es? ¿Una piedra? ¿Es un tomado? ¿Es una papilla? ¿Qué condiciones? El yodo radioactivo es una sustancia, la dosimetría se practica en un envase pequeño, una solución líquida, y se consume por vía oral. Una vez que se consume, se absorbe en el estómago, se distribuye en el tubo digestivo y se distribuye por todo el organismo. Hay una preparación previa. En este caso, el paciente tiene que suspender la levotiroxina, que es la hormona tiroidea sintética, por un mes, y debe de suspender los alimentos que contengan yodo 2 semanas antes del consumo, porque puede haber una interferencia del yodo radiactivo. En ese caso, entonces, se le indica al paciente, debe de llevar unos resultados de algunos exámenes también, cuando se indique cuando se suministra el yodo, y debe estar aislado completamente una vez que consume el yodo durante un periodo de tiempo breve, de días, y posteriormente se le realiza un rastreo corporal con una cámara esta gamma cámara detecta cómo se distribuye el yodo radioactivo. Y eso básicamente es la preparación previa y el manejo en el transcurso del yodo radioactivo. Bueno, aprovechando estos minutos, que quedan unos cuantos minutos para completar esta parte inicial de la enfermedad, solo quiero recordarle al público que en el canal de YouTube pueden dejar sus comentarios en las redes sociales de Instagram, Facebook. También pueden dejar sus comentarios. La idea no es hacer una consulta, pero si tienen alguna duda pueden hacerla llegar. En algún momento pues trataremos de darle respuesta con este especialista en endocrino, que es muy interesante estos temas que nos está planteando. Ahora, quiero hacer una pregunta con respecto a tal vez muy de especialista. ¿Puede haber tejido tiroideo fuera de la glándula tiroides? Y en ese caso, ¿puede generar alguna sintomatología? ¿Puede generar en cáncer? ¿Y cómo se diagnostica? Sí, puede existir tejido tiroideo
ectópico, como le decimos nosotros, ectópico es un lugar que hace alusión a la aparición de un tejido en un lugar que habitualmente no debe de estar. Puede haber tejido tiroideo ectópico o también puede persistir una estructura que se denomina conducto tiroglóso. Son remanentes de estructuras embrionarias, o puede simple y sencillamente haber una glándula tiroidea ectópica en el proceso de formación de la glándula tiroidea desde la base del cuerpo. Sí se ha hablado de que estas estructuras ectópicas pues, pueden tener un potencial de malignización mayor, y entonces el tratamiento quirúrgico impera. ¿Cómo se detecta actualmente? Muchas veces estos pacientes pueden presentar manifestaciones clínicas de hipofunción de tiroides, y entonces, en el contexto de eso, se indica al paciente los exámenes correspondientes y entonces pueden realizar el tratamiento. El diagnóstico es una mamografía tiroidea para determinar la captación de yodo y así poder determinar la localización del tejido tiroideo fuera del lugar habitual en el lecho tiroideo, y de esta forma el tratamiento. Bien, para cerrar esta parte ya, esta parte de la enfermedad como tal y como endocrino, que acuden muchos pacientes con problemas de la glándula tiroidea muy seguido, muy frecuente. Después vamos a hablar a qué se dedica un endocrino después de la pausa. Pero sí, si te tocara dar una recomendación, si te tocara decir en pocas palabras o dar un consejo a todos los pacientes, a todas las personas en general que incluso nos pueden estar viendo, ¿cuál sería para el cuidado de su glándula tiroides y para el diagnóstico de estas patologías lo más precoz posible? Bueno, se invocan factores genéticos, por eso la historia familiar es importante. Y entonces aquellos pacientes que tengan alguna antecedente familiar deben de acudir al facultativo para que les den asesoría y probablemente un diagnóstico oportuno. Bien. Por otro lado, también los hábitos de vida occidentales han facilitado el aparecimiento de un estado de inflamación crónica, es decir, el consumo de bebidas azucaradas, de azúcar, un alto contenido de grasas saturadas, etcétera. Y este estado de inflamación crónica, según algunos estudios, se ha visto vinculado al aparecimiento de algunos tipos de cáncer, o mejor dicho, de diferentes tipos de cáncer. Y en ese sentido, no es de gusto que nosotros los médicos siempre recomendamos estilos de vida saludables que incluyen prácticas deportivas o actividades físicas programadas, y una dieta balanceada que incluya cofactores como vitaminas y minerales, cofactores como vitaminas y minerales, dígase, verduras, vegetales y frutas, y también, por ejemplo, pollo, pescado, etc. Y esto es muy importante porque de esta forma nosotros vamos a facilitar que tengamos menos posibilidades de desarrollo de este estado que yo le acabo de mencionar, que también es importante tenerlo en consideración, es decir, la inflamación crónica de bajo grado y el sustrato a partir del cual se desarrollan muchos procesos mórbidos, y es importante tenerlo. Bueno, ya lo saben, alimentarse bien, sanamente. No sé si hay un alimento en específico que pueda desarrollar lesiones en la glándula tiroides. Sí, se ha invocado que el déficit o el exceso de yodo son 200 microgramos diarios de yodo en la dieta. Esto incluye una cantidad mínima, una cantidad de pescado, ¿verdad? No superior al tamaño de la palma de la mano, menos de una cucharada de sal yodada, etcétera, ¿verdad? Se ha invocado que una dieta mínima que tenga menos del requerimiento, una dieta que tenga más de los requerimientos de yodo, puede estar vinculada al aparecimiento de neoplasias de cáncer de tiroides, bien sea la variante folicular o la variante pupilar. Hay estudios que lo evidencian, y entonces hasta ese detalle
es importante, ¿verdad? El consumo de yodo en la dieta debe ser balanceado. Balanceado significa no excederse de la cantidad, no excederse por mucho de la cantidad requerida o excederse por mucho de la cantidad innecesaria. Bueno, ya lo saben, les repito, tienen nuestras redes sociales, ya le hemos hablado, las vamos a recordar al final de este video. Estén atentos en Instagram, en Facebook y en TikTok. También nos pueden escribir, dejar los comentarios en la plataforma de YouTube. Con mucho gusto estaremos vigilando, viendo hasta que salga el nuevo programa para ir dando algunas respuestas sobre las dudas que puedan tener de su glándula tiroides. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan a mover porque cuando regresemos vamos a conocer a la persona. Vamos a ir adentrándonos en el especialista que está detrás del diagnóstico de las enfermedades de las glándulas que tiene nuestro cuerpo. Así que no se muevan y enseguida estamos con ustedes. Bueno, como les prometimos, ya estamos de regreso en esta segunda parte del programa con el especialista, en este caso, de endocrinología. Y ahora queremos, más allá de conocer de los nódulos del cáncer de tiroides, de la glándula tiroidea, empezar conociendo y empezar sabiendo a qué se dedica el endocrinólogo, qué hace un endocrinólogo. Sí, el labor del médico endocrinólogo es la de estudio, de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la glándula tiroides. El tipo de secreción endocrina, en este caso, las glándulas de secreción endocrina incluyen la hipófisis, el estudio de la hipófisis, que algunos otros llaman pituitaria. También incluye la glándula, el estudio de la glándula tiroides, de la glándula paratiroides, que es una estructura anexa o conexas anatómicamente a la glándula tiroides. También incluye el estudio de las glándulas suprarrenales, que a su vez se dividen en glándula, en médula y corteza. El estudio de enfermedades reproductivos y otros procesos como la obesidad y el sobrepeso. Es importante desde el punto de vista de la prevalencia. Y también la enfermedad del páncreas endocrino. Es decir, en este caso, podemos, de hecho, el especialista en endocrinología se dedica al manejo, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o síntomas como la diabetes mellitus. ¿Tiene el endocrino, lo podemos entender como una especialidad dentro de la medicina muy teórica, muy de escritorio, muy clínica? ¿En algún momento realizan algún proceder fuera de la parte clínica o simplemente hacen el diagnóstico de las enfermedades que tienen que ver con las glándulas, el seguimiento y el tratamiento medicamentoso y de algunas otras formas? Y posteriormente se le da seguimiento a estas enfermedades que otras especialidades, por ejemplo, hablábamos en la glándula tiroides, un cirujano de cabeza y cuello puede operar, o el endocrinólogo en algún momento hace algún procedimiento invasivo que nos pueda servir para el diagnóstico, para el tratamiento de alguna enfermedad. El endocrinólogo comúnmente hace el diagnóstico, es un especialista del grupo de especialidades de la rama clínica. Nosotros no operamos. Es decir, el endocrinólogo es eminentemente clínico, es el fundamento de la especialidad. Sí se hacen algunos procedimientos, nosotros hacemos procedimientos, como el ultrasonido de tiroides, y también se realizan biopsias con aspiración continua, la toma de muestras de biopsia para los nódulos tiroideos en este caso, ¿verdad? Es muy importante que la población conozca. Nosotros realizamos
o participamos en la realización de algunos procedimientos diagnósticos, fundamentalmente que son importantes en esta enfermedad. Luego también hay otras pruebas, un grupo de pruebas que el endocrinólogo las supervisa. En este caso hablamos de pruebas dinámicas. ¿Cuáles son las pruebas dinámicas? Pues se utiliza estimulación involuntarias para cuantificar de esa forma de manera directa concentración de la hormona, por ejemplo, la estimulación y dirección por esa persona, o la de insulina para pH, son algunos ejemplos de procedimientos para supervisar y no supervisado para llegar a un diagnóstico. En algún momento mencionabas el hecho de que tiene que ver también con la parte reproductiva. Por ahí he oído muchos términos de ovario poliquístico. Sabrán más las mujeres que nos puedan estar viendo, que son unas cuantas que miran este programa, que también hayan escuchado este término. Pero ya entrando un poco más en la esfera endocrina, ¿no? De la parte del ovario, que tiene algún componente endocrino, también atienden desde el punto de vista hormonal la parte del ovario. Y también mencionabas otra parte o quisiera saber, que tal vez tenga que ver el crecimiento. ¿El endocrinólogo tiene algo que ver con el crecimiento de las personas? Sí, en este caso hay una hormona que se denomina la hormona del crecimiento, sus siglas en inglés de degeneración de growth hormone. Bien, la hormona del crecimiento se produce en la estructura que se denomina hipófisis, y que esta hormona del crecimiento indirectamente a través de hormonas efectores participa en el desarrollo natural. Es decir, facilita, por decirlo de una manera, la prolongación, mejor dicho, el alargamiento de un hueso. El hecho de que el hueso se desarrolle de manera longitudinal, y esto, el hueso longitudinal, y en este sentido, pues, facilita el crecimiento y el desarrollo. Evidentemente que el desarrollo puberal, es decir, la aparición de caracteres sexuales secundarios, el desarrollo puberal llega mediado por ciclos hormonales o fases hormonales que nosotros también estudiamos. Bien, me saltaba otra duda, otra pregunta. No tenemos las preguntas en vivo, no estamos haciéndolo en este momento en vivo el programa, no tenemos la posibilidad, pero sí me saltan otras preguntas sobre la especialidad de endocrinología y sobre el tema de la nutrición. Y me preguntaba yo, bueno, tenemos al nutricionista que nos va a hacer un seguimiento, nos va a hacer una evaluación y evolución de algo muy importante que es nuestro peso, de nuestro estado, nuestra condición nutricional. Y eso siempre lo hace el nutricionista, debe de hacerlo el nutricionista. Claro, en el tema de la obesidad, porque hay que entrar en este tema, es multidisciplinario. También tenemos a las personas que se encargan responsablemente y de manera certificada en la confección de rutinas de ejercicio, en dependencia también de las necesidades de estos pacientes. ¿Cuándo entra en la obesidad, en el sobrepeso, el endocrinólogo, y hasta dónde puede llegar el endocrinólogo en los pacientes con obesidad y sobrepeso? Pero el endocrinólogo como parte del equipo multidisciplinario que incluye a los profesionales que mencionó. Y el endocrinólogo diagnostica la causa de la obesidad. La mayoría de los pacientes que responden a obesidad son alimentos con alto contenido calórico y un déficit de la cantidad de pesos. O hay un desbalance, un desbalance entre el gasto y el consumo de calorías de esos procesos. Entonces es importante en primer lugar diagnosticar cuál es la causa de la obesidad.
y la magnitud de este problema parasita sobrepeso, en este caso. Así deciden si hay que indicar un tratamiento psicológico, incluir medicamentos para sostener el apetito, tipo de medicamentos, que hay varios mecanismos que responden a los diversos grupos de medicamentos para reducir de peso, o simple y sencillamente indicar un cambio en el estilo de vida, que incluya una dieta restrictiva y el ejercicio físico. Evidentemente, nosotros tenemos opciones, fundamentos de nutrición, metodología es metodología de nutrición. Y de esta forma, de cierto punto, nosotros trabajamos de manera integrada con los programas, con otros profesionales de las ramas del conocimiento humano y conocimiento científico. Y entonces, de esa forma, nos integramos en la equipo. Hablando ya de obesidad, sobrepeso, y tiene algún grado de relación con algo que no me quiero perder la posibilidad de mencionar y de preguntar, porque está muy asociado en algunos casos, ¿no? A este tipo de problemas. Y muchas personas se lo van a poder notar por unas manchas negras en el cuello que les aparecen. Y es el tema de la diabetes. Eh, Sabemos que hay diabéticos que utilizan un medicamento que se llama insulina. Hay otros diabéticos que se pueden llegar a controlar con dietas, con pastillas. Tal vez desde el punto de vista endocrinólogo, de la endocrinología, ¿cómo se comporta en términos generales este tema de la obesidad, la diabetes? Y otra cosa muy interesante que también he visto que hay muchos estudios muy nuevos, que es la parte de la ansiedad y la depresión. Y la ansiedad y la depresión está muy vinculada a una condición que hasta cierto punto se trata un terreno fértil, a lo cual aparece el más frecuente tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2. Y estoy refiriéndome a la resistencia a la acción de la insulina. La resistencia a la acción de la insulina, el cuerpo produce la insulina, que es una hormona, o una molécula con acción hormonal, de mecanismo de acción hormonal. Y esta insulina, pues, por decirlo de una manera, facilita que el organismo asimile el azúcar. Vamos a decirlo en términos coloquiales. Cuando por varias razones, bien sea porque no la produce en suficiente cantidad o la cantidad deficiente, esta insulina pues deja de ejercer su efecto. Entonces aparece la diabetes mellitus. Cuando la insulina no puede ejercer su efecto biológico, porque el organismo ejerce cierta resistencia, como lo indica, entonces aparece la resistencia a la insulina, que dificulta la asimilación del azúcar, y entonces se crea un ambiente, un terreno propicio, habida cuenta que se modifican estructuras a nivel neurológico que están vinculadas a las emociones, entonces aparece la ansiedad y la depresión. Que hay estudios bien respaldados, bien fundamentados, que indican que hay un vínculo directo con la resistencia a la insulina y trastornos emocionales como la ansiedad. El punto que lo quiero llevar con esto, como dijimos al inicio, la práctica de ejercicio físico y el consumo de una dieta balanceada son claves para una reducción de peso corporal programada y evitar este problema de la ejercicio. Todo se vincula con la verdad. Ya entrando un poco más en el endocrinólogo, yo recuerdo en la universidad, en la parte de fisiología, que habían preguntas que hablaban sobre la glándula pineal, la hipófisis, ¿no?
donde se secretan varias hormonas que sirven para el buen funcionamiento del organismo. Y me acuerdo que había una pregunta que era, para mí, de las preguntas más complejas, para mí, dentro de mi formación en la universidad como médico general. Y aquello era de aumenta, disminuye, no varía. Si aumenta la producción de la hormona tal en la glándula hipófisis, ¿qué pasa con su glándula receptora y qué pasa con la hormona que libera esta glándula receptora? En términos generales, ¿qué orilló a la persona, al médico que tenemos enfrente, a dedicarse a esta parte tan interesante de una glándula que libera una hormona y con eso producen efectos sobre el cuerpo? Sí, el estudio de lo que, lo que, le- lo que nos ha motivado desde un punto de vista de ella en el plano académico, profesional, científico, al estudio de la endocrinología, es precisamente lo novedoso o lo novedosa que puede resultar la endocrinología. Como la endocrinología estudia prácticamente muchos eventos que suceden a nivel molecular y cada día se van descubriendo nuevos elementos, nuevos argumentos, o se van planteando nuevos argumentos científicos que ayudan a resolver muchos problemas de salud de la vida moderna y otros que no son de la vida moderna, pero que ya estaban y no se conocían sus causas. Y más allá de eso, está la mente humana. Es decir, punto central de la práctica médica es la relación entre el médico y el paciente. Y el hecho de conocer que usted está ayudando o está ayudando a resolver o está resolviendo un problema de algo tan importante como es la salud humana. Entonces, eso nos ha motivado a estudiar la endocrinología. Luego hay varios aspectos, digamos, de gusto personal. Tuvimos una profesora en la carrera de medicina, la doctora Carmen Ramírez. Ella nos dio la clase de fisiología en la universidad. Yo fui estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y en la Escuela Latinoamericana de Medicina, La Habana, di clases una fisióloga cubana. Y esta fisióloga, cuyo nombre acabo de mencionar, pues, nos explicó de una manera, más allá de los científicos, de una manera artística, podríamos decirlo, como esos profesores que te inspiran por las formas artísticas, cómo ejercen el arte, en cómo ejercen la docencia. Me inspiró a explicarme la teoría de receptores, que es la teoría que utilizamos nosotros para estudiar la endocrinología. Me inspiró a estudiar esta noble profesión. Y para nosotros, el ejercicio de la endocrinología es de las fronteras de los científicos. Como un artista. Hay que tomarlo como un arte. Y hay cirujanos que tienen el arte en general, muchas especialidades quirúrgicas, y la gente le llama mucho la atención. Que tienen el arte con las manos, tienen habilidades con las pinzas, con el bisturí, con las suturas. Hay especialidades clínicas que tienen un arte en la observación, un arte en la inspección, en la palpación. ¿Qué cualidades debe tener un endocrinólogo para poder ejercer ese arte tan lindo que estoy viendo que viene de cosas muy básicas, de fisiología, de bioquímica? Pero ¿qué cualidades debe tener un endocrinólogo para poder dedicarse a ese arte tan interesante de la excreción de una hormona y su participación en un proceso que después va a dar un resultado
que aumente, disminuya o no varíe? Bien, en lugar es importante poder información nacional. Un médico en general debe de estar dotado de una sensibilidad exquisita, como decía un connotado jefe de Estado latinoamericano, un amplio, una amplia capacidad de capturar el conocimiento y de ponerlo en práctica, y esa sensibilidad humana que debe de caracterizar al profesional de la medicina. En ese sentido, de eso se desprende también la práctica del método clínico. El método clínico es una acepción bastante particular del método científico que implica la puesta en práctica del interrogatorio y elección física. Y esto se basa en el desarrollo de los sentidos, de las propiedades sensitivas del ser humano. Por eso, quien opta por ejercer la medicina debe de tener esta característica para poder cumplir el llamado o su llamado o su vocación. Hay nuevos retos dentro de la especialidad de endocrinología. Hay puntos que todavía no tienen respuesta. Hay puntos donde se está investigando. Hay puntos donde se está queriendo llegar. ¿Qué cosas esperan hacia el futuro? ¿Qué cosas se esperan hacia adelante en la especialidad de endocrinología? Que es una especialidad donde a veces cuesta encontrar un especialista. Y cuando uno lo encuentra, realmente es muy emocionante ver cómo es el comportamiento de las glándulas y sus hormonas. ¿Qué hay dentro de la endocrinología hacia el futuro? Bien, las perspectivas que tenemos nosotros en el futuro son de un horizonte amplio. Cada vez más la humanidad está ampliando, está impulsándose en un terreno a nivel molecular, nivel atómico y nivel subatómico. Y esto nos da la posibilidad de estudiar desde nuestra perspectiva procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos que básicamente van a ampliar la posibilidad de erradicar enfermedades incurables, entre comillas. Esto nosotros lo consideramos muy importante porque de aquí se desprende también el hecho de que en un futuro no muy lejano ya nosotros podamos trabajar a nivel genético para prevenir, para revertir el proceso de algunas enfermedades cultural. Y vendrán tiempos en los cuales la medicina va a tener alcances a nivel molecular o a nivel atómico, y esto nos va entonces desarrollar estrategias terapéuticas efectivas para el bien de la humanidad. Bueno, ya para ir cerrando esta parte muy interesante de ir conociendo detrás de la explicación teórica de las enfermedades a la persona y al especialista, a la especialidad que se dedica a hacer este tipo de diagnósticos, hay un presentador brasileño mexicano
que tiene un programa en las redes que no tiene un nombre, pero todo el mundo lo conoce porque crees lo que crees. No queremos hacer conflictos de interés ni meternos en problemas legales, pero quisiera saber, quisiera preguntar, y tal vez para el público también sería interesante, ¿por qué haces la endocrinología? ¿Para qué? Bien, el ejercicio de la práctica médica en general es una vocación. Los católicos que practican la religión católica apostólica romana hablan de que la vocación es un llamado. En efecto, es un llamado. Y más allá de intereses particulares, está el interés del bien, la posibilidad, la perspectiva de poder eh, trabajar en función del beneficio de otras personas. Y eso exige un esfuerzo, eso exige un sacrificio. Y cuando hablo de esto es la preparación constante, el estudio, el trabajar en el descubrimiento de de nuevas modalidades de tratamiento, que exige ciertas limitaciones que no es que no las vas a cumplir, pero bien hay el hecho de que usted tiene que trabajar en ello y poder realizar estos beneficios que la medicina trae. Entonces, pienso que mayor grado de puntos de la respuesta y la educación. Y no existe una educación, pues, no hay conocimiento para ejercer las profesiones. Eso incluye las actitudes y el interés a la desinterés, el interés a Nos separamos mucho de las glándulas y llegamos a la parte más humana, más parecida, más sensible, porque al final el que ejerce este arte de curar o de cuidar al enfermo, de ayudar al que está padeciendo algo, no deja de ser un ser humano. Es una persona que siente, una persona que piensa, una persona que vive en un entorno. Y espero que con este intercambio hayamos conocido un poco más de los nódulos de tiroides, pero también del endocrino y de la endocrinología. Ya para terminar y despedirnos de nuestra audiencia, siempre me gusta concluir porque pienso que la parte preventiva es sumamente necesaria, sumamente importante. Y si en algún momento logramos escuchar algunas recomendaciones, pues no pasan de ser de eso, recomendaciones de cómo mejorar nuestra salud, y en este caso nuestra salud glandular, de órganos que generan hormonas y de esas hormonas que generan algún efecto en nuestro cuerpo. Por ahí las más conocidas pueden ser la insulina, por ejemplo. Y no es que con esto quiero llevar a volcar el último mensaje al respecto de esto, pero sí, con este tratamiento preventivo, con este enfoque preventivo, las últimas palabras para el público de cómo cuidar su salud desde el punto de vista de un endocrinólogo. bueno, pues, en este caso, los cambios en el estilo de vida. Pienso que muchos de los exigen cambios en el estilo de vida. Disminuir el consumo de alimentos con bajo contenido calórico, comida chatarra, todo lo que es la chuchería,
bebidas carbonatadas, práctica de ejercicio físico programado, decir, la salud está en nuestras manos. Y eso depende mucho de nosotros. El médico guía, en ocasiones indica, pero la decisión es la comunicación. Entonces, creo que el binomio médico-paciente debe estar para lograr un éxito en su objetivo, que es regresarles un estado de salud suficiente, el completo estado de bienestar físico-social. Bueno, nos hemos extendido. Siempre prometimos en el primer programa que íbamos a tratar de hacer un intercambio de 30 minutos, 40 minutos, pero hoy la plática ha estado súper emocionante, súper interesante. Repito, es difícil tener un endocrino delante de uno que le pueda hablar de este tipo de enfermedades, de las glándulas, sus hormonas y sus efectos. Así es que agradecemos la presencia de nuestro querido compañero, amigo, entrañable y muy querido endocrinólogo. Y bueno, esperamos que este intercambio haya servido para aclarar algunas cosas, para ayudar a algunas personas y sobre todo para esta parte que mencionaba, la parte preventiva. Aprender, que decía también incluso el doctor, aprender a cuidarse, aprender no a curar la enfermedad, sino evitar que llegue esa enfermedad de manera voluntaria, espontánea, que esté en nuestras manos. Hablamos, por ejemplo, casos como la diabetes, la obesidad. Se pueden corregir, se pueden evitar. Si es que nos hemos extendido y espero que haya sido de su completo agrado este programa. Los esperamos el próximo domingo. Esperamos contar con otra entrevista. Por ahí hemos estado trabajando muy fuerte para poder tener personal de salud que pueda ir hablándonos de las cosas que nosotros necesitamos conocer, sobre todo para mantener, como decía el doctor, ese equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo y el entorno, y no solo la ausencia de enfermedad, sino poderle decir salud a mantenerse equilibrado. Así que nos vemos, un gusto, no dejen de sintonizar. Como siempre les digo, dicen los que más saben en estas redes sociales, denle la campanita, síganos, dejen sus comentarios, denle like, compartan y sobre todo lo más importante, no dejen de ver nuestros videos porque tratamos de siempre dar respuesta a preguntas y conocer y permitirle a la gente conocer sobre la salud. Cosas que nos han sucedido, que hemos estado dándonos cuenta que a veces no sabemos para qué sirve un especialista o cuándo debe entrar un especialista en función. Por ejemplo, en el caso de la otorrinolaringología, y por eso le hacíamos algunas preguntas al doctor sobre la endocrinología. Entonces, no los atraso más, un gustazo. Espero poder contar con ustedes también en los espacios de podcast, como Spotify y Google. Entramos la semana pasada y decir que ya están ahí disponibles y ustedes pueden estar con nosotros. Un gusto y nos vemos.